2 millones de personas caminaban sobre el fondo seco del Mar Rojo. A su izquierda y a su derecha, paredes de agua se sostenían en el aire. Lo que ocurrió esa noche no tiene explicación humana. Solo tiene un nombre: Dios. 400 años. Eso es cuánto tiempo llevaba el pueblo de Israel gemiendo bajo el látigo de Egipto. Lo que había comenzado como una invitación, el faraón José que abría las puertas de su tierra a los hijos de Jacob durante una hambruna, se había convertido, generación tras generación, en cadenas. Un nuevo faraón había llegado al trono, uno que no recordaba a José ni la deuda de gratitud que Egipto tenía con los hebreos. Lo que sí recordaba era el miedo. Los hebreos se multiplicaban con una vitalidad que desconcertaba a los egipcios. Eran demasiados, demasiado fuertes, demasiado presentes en una tierra que no era la suya. Así que el faraón hizo lo que hacen los poderosos cuando el miedo los gobierna: los aplastó. Los convirtió en fuerza de trabajo. Los puso a fabricar ladrillos bajo el sol del desierto. Los usó para levantar las ciudades de Pitón y Ramesés, monumentos de piedra que hoy todavía se alzan como testimonio mudo de cuánto dolor puede costar la grandeza humana. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y el pueblo de Dios seguía clamando en silencio, sin saber que en el cielo, alguien escuchaba cada gemido. El faraón tomó una decisión que solo puede nacer del terror más profundo: ordenó que todo varón hebreo recién nacido fuera arrojado al Nilo. Era un decreto de muerte disfrazado de política. En ese contexto de horror, una mujer de la tribu de Leví dio a luz a un niño. Lo miró y vio que era hermoso. Durante 3 meses lo escondió, envolviéndolo en silencio, acallando sus llantos con ternura y oración. Pero llegó el día en que ya no podía ocultarlo. Entonces hizo algo que solo pueden hacer los que confían en Dios más que en sus propias manos: construyó una cestita de papiro, la calafateó con brea y asfalto para que no entrara el agua, colocó al niño dentro con suavidad, y la puso entre los juncos a la orilla del río. No lo abandonó. Lo encomendó. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La hermana del bebé, Miriam, se quedó a distancia para ver qué pasaría. Pocas horas después, la hija del faraón bajó al Nilo a bañarse. Escuchó el llanto. Se acercó. Abrió la cesta. Y el plan de exterminio del hombre más poderoso de la tierra fue deshecho por el llanto de un bebé y la compasión de una mujer. La hija del faraón lo adoptó y le puso un nombre que resonaría por los siglos: Moisés, porque lo sacó de las aguas. Creció en el palacio más poderoso del mundo conocido. Aprendió la sabiduría de los egipcios, se educó en sus artes y en sus ciencias. Vivió rodeado de mármol, de sirvientes, de poder. Pero algo en su interior nunca olvidó de dónde venía. Un día, ya adulto, Moisés salió a ver cómo vivían sus hermanos hebreos. Vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. La injusticia encendió en él una llama que no supo controlar. Miró a un lado y al otro, y mató al egipcio. Al día siguiente quiso intervenir en una pelea entre 2 hebreos, y uno de ellos lo confrontó: ¿Quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El secreto había salido. El faraón lo supo y ordenó su muerte. Moisés huyó al desierto de Madián, solo, sin palacio, sin identidad clara. Ni egipcio ni hebreo. Un hombre partido en 2 que todavía no sabía para qué estaba siendo formado. 40 años pasaron en el desierto de Madián. Moisés se casó con Séfora, la hija de Jetro, un sacerdote madianita. Tuvo hijos. Se convirtió en pastor. El hombre que había sido criado para gobernar ahora cuidaba ovejas ajenas bajo el sol del desierto. No es difícil imaginar que en esos años Moisés llegó a pensar que su historia había terminado antes de comenzar. Pero los tiempos de Dios no son los tiempos humanos. Un día,
mientras guiaba el rebaño hasta el monte Horeb, Moisés vio algo que detuvo sus pasos. Una zarza ardía. Las llamas la envolvían por completo, pero la zarza no se consumía. No se quemaba. Era fuego sin destrucción. Era lo imposible hecho visible. Moisés se acercó para mirar mejor. Y entonces sucedió lo que cambia la vida de un hombre para siempre. La voz de Dios lo llamó por su nombre desde el centro de aquel fuego. Moisés, Moisés. Quítate el calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. Había 40 años de silencio divino en el desierto. Y Dios lo había roto con el nombre de un pastor. Desde el fuego que no consumía, Dios habló con una claridad que no dejaba espacio para malentendidos. Había visto la aflicción de su pueblo. Había escuchado su clamor. Conocía sus sufrimientos. Y había tomado una decisión: bajar a librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Y luego vinieron las palabras que cambiaron el rumbo de la historia: ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón, para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés no respondió con gratitud. Respondió con miedo. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Dios le prometió su presencia. Moisés siguió poniendo objeciones. Que el pueblo no le creería. Dios le dio señales milagrosas. Que no sabía hablar bien. Dios le ofreció la ayuda de su hermano Aarón. 5 veces Moisés encontró razones para decir que no, y en cada no, Dios respondió con una promesa mayor. Hay algo profundamente honesto en la vacilación de Moisés. No era cobardía disfrazada de humildad. Era un hombre que se conocía a sí mismo y sabía el peso de lo que se le pedía. Pero al final, el llamado de Dios siempre pesa más que el miedo humano. Moisés regresó a Madián, habló con su suegro Jetro, y emprendió el camino de vuelta a Egipto. En el camino, su hermano Aarón salió a su encuentro en el desierto. Se abrazaron. Moisés le contó todo: el fuego, la voz, el encargo imposible. Llegaron juntos a Egipto y convocaron a los ancianos de Israel. Aarón habló las palabras que Moisés le indicaba. Realizaron las señales delante del pueblo. Y cuando el pueblo de Israel escuchó que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. 40 años de esclavitud, de silencio, de preguntas sin respuesta, y de repente la confirmación de que Dios no los había olvidado. Esa adoración espontánea en medio de la opresión es uno de los momentos más conmovedores de toda la Escritura. No adoraron porque la liberación ya había llegado. Adoraron porque alguien les dijo que venía en camino. La fe no espera ver para creer. La fe adora desde el anuncio. Luego vinieron Moisés y Aarón a presentarse ante el hombre más poderoso de la tierra, con un mensaje que ningún emisario cuerdo le llevaría a un faraón: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón no fue una negativa educada. Fue un insulto y una orden de castigo. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ese mismo día ordenó que a los hebreos ya no se les diera paja para hacer ladrillos. Que la buscaran ellos mismos. Pero que la cuota de ladrillos siguiera siendo la misma. Era una crueldad calculada, aumentar el trabajo para que los hebreos estuvieran demasiado ocupados sufriendo como para escuchar palabras de liberación. Los capataces hebreos fueron golpeados por el incumplimiento de las cuotas imposibles. Cuando se quejaron ante Moisés y Aarón, los acusaron de haberles traído más problemas, no menos. Y Moisés, con el corazón partido, fue ante Dios y preguntó lo que todos habrían preguntado: ¿por qué has tratado tan mal a este pueblo? Desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, ha empeorado la situación de este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Hay oraciones que nacen del desconcierto, no de la duda. Esa era una de ellas.
Y Dios respondió con una promesa que no dejaba lugar para la desesperación: ahora verás lo que haré al faraón. Dios no discutió con el faraón. Le habló con el único lenguaje que los poderosos comprenden cuando han decidido no escuchar: las consecuencias. Cada plaga era una declaración teológica. El Nilo convertido en sangre era un juicio sobre Api, el dios del río. Las ranas que cubrían la tierra desafiaban a Eket, la diosa rana de la fertilidad. Las tinieblas que cubrieron Egipto por 3 días eran una derrota directa de Ra, el dios Sol, la deidad más adorada del imperio. 10 veces Dios extendió su mano sobre Egipto. 10 veces el faraón prometió dejar ir al pueblo si las plagas cesaban. Y 10 veces, cuando la presión cedía, el corazón del faraón se endurecía nuevamente. Hay algo en ese ciclo que resulta familiar. ¿Cuántas veces el ser humano, cuando está en la dificultad, promete a Dios lo que no está dispuesto a cumplir cuando la presión desaparece? El faraón no era un monstruo exótico de la antigüedad. Era el espejo de algo que vive en todo corazón que prefiere el control al arrepentimiento. Y sin embargo, aún en medio de ese ciclo de dureza, el pueblo de Israel estaba siendo testigo de algo que contarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos: que su Dios peleaba por ellos. Llegó la noche de la 10ª plaga, la más grave de todas. Dios instruyó a Moisés con una precisión que no dejaba nada al azar. Cada familia hebrea debía tomar un cordero sin defecto, de 1 año, macho. Debían sacrificarlo al atardecer y untarían su sangre en los postes y en el dintel de sus puertas. Esa noche comerían el cordero asado, con pan sin levadura y hierbas amargas. Comerían de pie, con sus sandalias puestas y sus bastones en la mano, listos para partir. Porque esa misma noche el Señor pasaría por la tierra de Egipto. Y en cada casa donde hubiera un primogénito no protegido por la sangre del cordero, la muerte pasaría. Pero en las casas donde estuviera la sangre, el ángel destructor pasaría de largo. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Este día sería para Israel el comienzo de los meses, el principio de su año. La noche del Éxodo sería la noche desde la cual Israel contaría el tiempo de ahí en adelante. Dios no solo libraba a un pueblo de la esclavitud. Les estaba dando un nuevo comienzo. Una nueva identidad. Una nueva forma de medir sus días. A medianoche ocurrió. El Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. No hubo casa en Egipto donde no hubiera un muerto. El faraón se levantó de noche. Y con él todos sus siervos, y todo Egipto. Y hubo un gran clamor en toda la tierra. Ese llanto en la noche fue el sonido del momento en que la historia cambió. El mismo rey que había ordenado arrojar al Nilo a los bebés hebreos ahora lloraba a su propio hijo. La ironía es dura, pero justa. En las casas de Israel, en cambio, reinaba una quietud diferente. No era indiferencia. Era la quietud de quien está bajo la protección de Dios. El cordero había muerto. La sangre estaba en el dintel. El ángel había pasado de largo. Esta noche se llamaría Pascua, Pesaj, para siempre. Y siglos después, en otra noche, otro cordero derramaría su sangre para que la muerte pasara de largo sobre toda persona que se acogiera a su protección. La Pascua de Egipto era solo la sombra de una redención más grande que todavía estaba por venir. En esa misma noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. No había negociación en su voz. Solo derrota. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid al Señor. Llevaos también vuestras ovejas y vuestras vacas. Y bendecime también a mí. El hombre que había dicho, no conozco al Señor, pedía ahora la bendición de ese mismo Señor.
La humillación del orgullo siempre llega, tarde o temprano. Cuando Israel salió de Egipto, salió aproximadamente 600.000 personas de a pie, sin contar niños. Con ellos salió una multitud mixta, gente de otros pueblos que se habían unido a Israel. Llevaban sus rebaños, sus enseres, su pan sin levadura que no había tenido tiempo de fermentar. Y llevaban algo más, los huesos de José. Siglos antes, el patriarca había hecho jurar a sus hermanos que cuando Dios los sacara de Egipto, se llevarían sus huesos con ellos a la tierra prometida. Ni en su muerte José había soltado la esperanza. 430 años de esclavitud terminaron en una noche. No porque Israel se hubiera hecho más fuerte, sino porque el Dios que prometió no se había olvidado. Cuando el faraón y sus siervos fueron avisados de que el pueblo había huido, el corazón del rey volvió a cambiar. En horas de luz, con el dolor de la noche procesado y el orgullo imperial recuperando su terreno, la lógica del poder volvió a imponerse. Había dejado ir a su fuerza de trabajo, a los que construían sus ciudades, a los que sostenían su economía. La humillación de la noche se convirtió en rabia. Ordenó alistar su ejército. 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto, con sus capitanes. La caballería. La infantería. El ejército más poderoso del mundo antiguo se puso en marcha. Israel, mientras tanto, acampaba junto al mar. El Señor mismo había guiado al pueblo por ese camino, aparentemente sin salida, bordeando el desierto hacia el agua. Desde el cielo parecía un error estratégico. Desde la perspectiva de Dios, era una trampa perfecta que no era para Israel sino para el faraón. El orgullo que no aprende la primera vez busca una segunda humillación. Y el faraón, con todos sus carros y toda su gloria militar, cabalgaba hacia la más grande derrota de la historia de Egipto, sin saberlo. Israel levantó los ojos y vio al ejército egipcio marchando sobre ellos. El polvo de los carros llenaba el horizonte detrás. El mar se extendía incontenible al frente. Y el miedo que habían dejado en Egipto los alcanzó en el desierto. El pueblo gritó a Moisés con la amargura de los que creían que la esperanza había sido una mentira: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? Mejor nos era servir a los egipcios que morir en el desierto. Hay un tipo de desesperación que prefiere la esclavitud conocida a la libertad incierta, que elige las cadenas cómodas sobre el camino desconocido. Es la voz que dice: esto que tienes ahora, aunque duela, al menos es seguro. No te arriesgues. No lo intentes. Moisés respondió con unas palabras que debieron sonar absurdas en ese momento y que son eternas: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estad tranquilos. Con el mar al frente y el ejército detrás, estad tranquilos. Eso no era negación de la realidad. Era una fe que veía una realidad que los demás todavía no podían ver. Antes de que el mar se abriera, Dios hizo algo que merece detenerse a contemplar. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se movió y fue a ponerse detrás de ellos. La columna de nube que los guiaba se colocó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para los unos. Era luz en la noche para los otros. El ejército del faraón no pudo acercarse en toda esa noche. La misma presencia era oscuridad para los que perseguían y luz para los que huían. Esta imagen es una de las más profundas de toda la Escritura. Dios no solo abre caminos. Dios también se interpone entre sus hijos y lo que los amenaza. Se pone en medio. Se convierte en muralla. La columna de fuego que había guiado a Israel durante el día no se apagó de noche. Brilló con intensidad para iluminar el camino que estaba por abrirse. Israel miraba hacia el mar.
Esreo miraba hacia atrás y veía la nube de protección. Y en esa franja de tiempo, en esa noche de espera entre la amenaza y el milagro, el pueblo aprendió algo que no se aprende en los días fáciles, que la presencia de Dios es suficiente cuando no hay ninguna otra cosa. Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el Señor hizo retroceder el mar con un recio viento oriental toda aquella noche. Las aguas se dividieron. Se levantaron como paredes a la derecha y a la izquierda. Y el fondo del mar quedó seco. Seco. No lodoso. No fangoso. Seco como tierra firme. Israel entró al mar en medio de la tierra seca. Las aguas como muro a su derecha y como muro a su izquierda. Piénsalo, columnas de agua de decenas de metros sostenidas verticalmente mientras millones de personas caminaban entre ellas. El sonido debió ser ensordecedor, el rugido del agua contenida, y sin embargo ninguna gota cayó sobre ellos. Cuando los egipcios los persiguieron y entraron también al mar, Dios miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró confusión entre ellos. Las ruedas de los carros se atascaron. Los caballos se desbocaron. Y los egipcios gritaron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos. Entonces Moisés extendió de nuevo su mano sobre el mar, y el mar volvió a su estado normal. Las paredes de agua cayeron. El ejército más poderoso de la tierra fue cubierto por las aguas. No quedó ni uno. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio la gran obra que el Señor ejecutó contra ellos. Y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico al Señor. No era un cántico de superioridad ni de venganza. Era un cántico de asombro. Cada línea brotaba del corazón de personas que acababan de ver lo imposible. Cantaré yo al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Al caballo y al jinete ha echado en el mar. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, cantad al Señor, porque se ha cubierto de gloria. La misma Miriam que de niña había vigilado a su hermano bebé en una cesta sobre el Nilo ahora danzaba en la orilla del mar que Dios había partido. Los extremos de la historia de Moisés se tocaron en ese momento. La madre que encomendó a su hijo a las aguas y la hermana que lo vigiló desde la orilla habían llegado al otro lado. Lo imposible se había cumplido. Y la única respuesta digna ante ese Dios era la misma de siempre, adoración. Si esta historia te impactó, la historia de David y Goliat y la de Noé y el diluvio te van a tocar igual el corazón. Las encuentras en nuestro canal. Suscríbete para no perderte ninguna historia bíblica.